Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Labarrieta y hoy día vamos a ver el tópico de métodos cualitativos y en particular un par de métodos importantes como son la observación, el método de observación y los métodos de técnicas proyectivas y análisis de metáforas. Veámoslo entonces. Bien, en términos generales hay varias técnicas que están enfocadas de alguna manera a capturar información que es más difícil de conseguirla solamente a través de métodos que utilizan la palabra o el lenguaje. Si ustedes se fijan, casi todos los métodos de recolección de información o fuentes de datos primarios que hemos visto o que probablemente ustedes conocen, utilizan las palabras, las encuestas, las entrevistas en profundidad que acabamos de examinar o los grupos focales, ¿cierto? También esos son métodos que de alguna manera están basados en el lenguaje, están basados en lo que de alguna manera se proyecta en una pauta y que las personas van a contestar también usando el lenguaje. Ahora, como aparece en la diapositiva, un porcentaje muy alto de la comunicación entre las personas o de las personas es comunicación no verbal. Se habla que más de 2/3 de la comunicación es no verbal, como por ejemplo expresiones físicas, lo que la gente hace, cómo gesticula, cómo se comporta, qué decisiones toma respecto al espacio físico, cómo se sienta, dónde se sienta, qué sé yo, qué usa, cuestiones que tienen que ver con la voz, por ejemplo, o con el comportamiento cuando las personas están hablando, pero que tiene que ver como con el énfasis, con el timbre, con el ritmo y varias otras cosas que son símbolos o que no usan el lenguaje, pero como dice ahí, paradojalmente casi todas las técnicas o las más usadas se centran en el lenguaje como herramienta principal para capturar, para comunicar y capturar la información. Entonces, para muchas cosas, el lenguaje es incapaz totalmente de conseguir toda la información y para eso surgen, por ejemplo, las técnicas proyectivas o el análisis de metáfora que buscan fijarse en otras cosas, en imágenes, símbolos, más que solamente en el lenguaje. Otras técnicas como la de la observación, el foco es en los comportamientos, ¿cierto? En qué es lo que la gente hace, no dice, perdón, hace, cómo se comporta, cómo actúa, ¿cierto? Esos son la fuente, o digamos, lo que uno se va a enfocar. Es así como, entonces, dentro de los métodos cualitativos, la observación es aquel que se focaliza en los comportamientos. Entonces, el objetivo es reconocer y registrar, es una cosa importante, los distintos comportamientos. Es decir, no es solamente observarlo, ver qué es lo que está sucediendo. Normalmente, además, tiene que uno llevar un registro de ello. El registro que puede ser un registro anotándolo o un registro, por ejemplo, en un video o en una foto o tomando muestras de algo, ¿cierto? Entonces, normalmente se requiere algún tipo de elemento que recoja o que de alguna manera grabe o indique cuál fue el comportamiento en muchos de los casos. Como digo, por suerte ahora tenemos todos estos medios digitales al alcance de la mano, un teléfono celular, ¿cierto? Uno puede hacer esto antes. Esto era bastante más complejo, bastante más complicado. Ahora muy sencillo y al alcance de la mayoría de las personas. Eso obviamente hace que uno pueda ampliar de alguna manera el uso y ser más creativo con el método de la observación. Tal como hemos mencionado, algunas cosas que a uno le interesa saber, algunos datos que a uno le interesa obtener de las personas, no son fáciles de recoger a través del lenguaje, o no son fáciles, no porque el lenguaje sea incapaz, sino que incapaz de proyectar esta información, sino que muchas veces la persona no es el cliente, el consumidor, no es capaz de o retenerlo, a veces de recordarlo, a veces es impreciso, a veces tiene incapacidad literal del lenguaje. Por ejemplo, si uno está haciendo un estudio con niños, ¿cierto? O uno está haciendo un estudio con, qué sé yo, por ejemplo, en un hospital, con gente que está un poco enferma, probablemente el lenguaje va a ser no tan buen método o va a ser incluso imposible de conseguir. En cambio, la observación, por ejemplo, si uno quiere ver cuál es el comportamiento o qué tipo de juguetes, por ejemplo, a unos niños les gustan más o qué tipo de alimentos los prefieren versus otros, bueno, claro, uno lo puede preguntar, pero los niños a lo mejor a veces no tienen tan desarrollado todo el lenguaje, no
va a ser capaz de explicar todo. En cambio, a través de la observación uno va a poder claramente ver que hay algunos, que si un niño se detiene jugando con un tipo de producto más que con otro, o con un juguete más que con otro, o ve un libro más que otro, o le prefiere un tipo de... por ejemplo, de alimento, un yogur o algún, que sea, alguna compota, uno va a poder ver exactamente qué lo que prueba, cómo lo prueba, qué le gusta o no le gusta. Va a registrar, por ejemplo, si pone cara de enojado, de contento, se ríe, etcétera. Entonces, muchas veces, como decía, no vamos a poder preguntarlo con encuestas o con entrevistas o con grupos focales, y vamos a tener que recurrir al método de la observación. O sea, una de las cosas más importantes que uno tiene que tener claro es qué es lo que quiere observar, y qué es lo que quiere observar va a depender, va a estar íntimamente ligado con los objetivos de investigación y con el problema de investigación que se ha definido. Por lo tanto, por eso es que es muy relevante tener claro cuál es el problema de investigación y los datos que yo necesito para eso. Y en esto, dado que la observación en general, bueno, cualquier dato es complicado de conseguir y caro, pero la observación muchas veces puede ser incluso un poco invasiva o más compleja. Entonces es importante chequear qué es lo que uno quiere observar y tratar de identificar qué variables son, o qué comportamiento, o qué información uno no puede obtener de otra manera, o es muy difícil obtenerla de otra manera, y por lo tanto focalizarse solo en aquella que el método de observación es el más adecuado, ¿cierto? Lo otro importante es identificar claramente qué es lo que es, por ejemplo, una compra, una actividad, una decisión, una reacción, qué es lo que se quiere de alguna manera revisar. Ahora, muchas veces eso puede ser un poquito simple, a veces uno aprovechando que está haciendo una observación y por tanto puede tener una mayor amplitud en este sentido de lo que va a observar. Uno puede observar una secuencia, ¿cierto? Por ejemplo, puede observar el proceso de compra. Imagínense que alguien va al supermercado, uno puede observar qué es lo que compró, y uno puede, por ejemplo, chequear qué es lo que llevó al final del supermercado, y qué es lo que está en el carro, o sea, qué es lo que pagó, ¿cierto? Finalmente. O uno puede tratar de observar todo el proceso previo, o sea, desde que entró, digamos, con el carro al supermercado y qué sé yo, tenía que comprar pasta o tallarines bueno, miró alguno, o alguna gente a lo mejor fue directamente a la marca que quería y al tipo que quería, otra persona estuvo ahí bastante rato, tomó varios productos, chequeó precios, otros miraron los ingredientes, otros no, otros pidieron información, a lo mejor algunos interactuaron con un promotor o promotora que había ahí. Entonces fíjense que uno puede decir, bueno, voy a observar las compras en el supermercado, pero en el primer caso es muy puntual y específico y qué es lo que compró al final, y el otro es como todo el proceso de compra. Y eso es importante que uno lo tenga claro que definir, y definirlo previo, porque fíjense que el que compró, en estricto rigor, incluso no necesito ni siquiera estar en el supermercado. Bastaría conseguirme con las personas, ¿cierto? A la salida, que me hicieran una copia de la boleta, ¿cierto? De la factura o la boleta que ellos compraron, y ahí voy a tener un registro de efectivamente lo que compró. No necesito necesariamente ir directamente a observarlo. Entonces también influye en el tipo de observación que yo voy a hacer. En cambio, si a mí me interesa el proceso de compra, voy a tener que estar probablemente o acompañando o filmando todo el recorrido que hacen las personas ahí, ¿cierto? Bueno, obviamente algunos criterios: que los datos deben ser razonablemente asequibles para ser observados. Hay un tema de legalidad, ¿cierto? O de voluntariedad, por lo tanto, si involucra la privacidad de las personas, tengo que tener el consentimiento de las personas para esto. Ejemplo, si es que yo quiero seguir a alguien en un supermercado o observar eso, obviamente que voy a tener que conseguir que el supermercado lo acepte, pero además que las personas de alguna manera lo acepten, digamos, para no tener problemas de la legalidad, digamos. El evento, lo que uno quiera de alguna manera observar, ojalá sea frecuente. Imagínense cosas que a lo mejor uno compra muy a lo lejos, son más difíciles. Eso no significa que no se puedan observar, pero el proceso va a ser más complicado. Por ejemplo, el proceso de compra de una casa no es lo mismo que el proceso de compra de desodorante en una farmacia. El proceso de compra de una casa es más difícil de observar y se requieren más instancias. Con esto no estoy diciendo que no se pueda hacer, de hecho a lo mejor a uno le interesa, pero va a tener que considerarlo y va a tener que definirlo. Va a hacer todo, o sea, desde que surgió la necesidad, no sé, 2 años antes que finalmente decidiera comprar
comprarse una casa o es solamente la última parte, cuando ya está, no sé, yendo a la visita. Uno tiene que acotarlo y tiene que, de alguna manera, pensar, ¿cierto?, la factibilidad también de esto. Que tiene que ver un poco con esto del periodo de tiempo. Si es demasiado largo, claro, se puede hacer, y hay investigadores que sí lo hacen, pero normalmente por un afán más científico. Un estudio de mercado así más particular es más difícil hacerlo. Ahora, si uno va a hacer un estudio longitudinal y hay alguna empresa que le interesa o quiere de alguna manera estar chequeando esto a través del tiempo, claro, hay empresas que pueden hacer eso y pueden ayudar en eso. Los estudios de panel en cierta medida apuntan en esa dirección, pero como vimos antes, normalmente están asociados a ciertas industrias muy específicas y normalmente también tienen el proceso de compra relativamente corto. Bueno, ¿cómo observar? Hay básicamente tres distintas decisiones ahí, ¿cierto? Una es observar el comportamiento en un ambiente natural o uno en un ambiente artificial. Un ambiente natural es, por ejemplo, observar el proceso de compra, qué sé yo, como decía yo, de un supermercado de, qué sé yo, de tallarines en las tiendas de supermercados, las mini markets o lo que fuera. Ese es un ambiente natural en que todas las personas compran y por lo tanto normalmente va a estar intervenido por los distintos estímulos que reciban esas personas ahí. Artificial es hacer lo mismo pero en un entorno que está más controlado. En el extremo podría ser como en un laboratorio o en una tienda simulada. ¿Cierto? Eso podría ser una opción de observación artificial, ¿ya? En general uno trata de hacerlo natural porque una de las gracias es que tenga estas características, pero a veces se justifica el tener un ambiente artificial para recrearlo, para hacerlo más cómodo, para hacerlo más simple, ¿cierto? Imagínense, yo puedo hacer una combinación, puedo hacer una entrevista en profundidad o un grupo focal y después del grupo focal puedo, en vez de decir, por ejemplo, si van a comprar o no un determinado producto, supongamos pasta, en vez de que preguntarle así, yo puedo llevarlos a una tienda donde venden distintos productos, una tienda simulada en el mismo lugar, y puedo observar cuál es su comportamiento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, puede haber algunas ventajas logísticas ahí. Directa versus indirecta se refiere a que si yo observo el comportamiento directamente o observo como un indicador de ese comportamiento. Recién les mencionaba que yo puedo observar, por ejemplo, las personas pasando los productos por la caja, ese observar directamente la compra de esos productos, ¿cierto? Cuando pasan del carro, pasan por la caja y uno lo paga, bueno, uno observa ahí directamente la compra. Pero una manera de observar indirectamente es una consecuencia de un indicador de esa conducta que, por ejemplo, puede estar en la boleta de compra. Entonces, en vez de observar directamente la compra, ¿cierto?, física, yo puedo recopilar las boletas de compra de cierta gente, digamos, de una muestra de personas, y ahí, a través de eso yo puedo observar indirectamente qué fue lo que compró, ¿cierto? Otra manera, un ejemplo típico de observación indirecta es los estudios de basura, ¿cierto? En vez de averiguar qué es lo que la gente come, consume o compra en un hogar, uno puede ver de alguna manera cuáles son los desechos de ese hogar, ¿ya? Ahora, para ciertas categorías esto puede ser muy relevante. Por ejemplo, imagínense que ustedes están viendo no sé, consumo de bebidas, de líquidos en general. Entonces, como en general uno utiliza botellas, uno puede observar esto. Obviamente que si las personas empiezan a utilizar más botellas no desechables, o sea, de alguna manera retornables o reciclables, ahí se pone más complicado. Si todo el mundo usara botellas desechables, ¿cierto?, sería fácil ver el comportamiento sin estar presente ahí, ¿cierto? Básicamente ver en la basura qué es lo que cada hogar de alguna manera bota, ¿ya? O sea, es una observación indirecta. Tipo Sherlock Holmes, como aparece ahí, ¿cierto? Ver cómo los rezagos. Y de hecho, uno puede ver esto como por ejemplo, en el típico caso de Sherlock Holmes, que alguien estuvo fumando, entonces uno, ¿cómo sabe que estuvo fumando? Porque el cenicero estaba ahí, las cenizas estaban relativamente no frías, ¿cierto? Y además uno eventualmente incluso podría analizar las cenizas y saber de qué tipo de cigarro es o qué características tenía, ¿cierto? Ese sería como el extremo. Pero eventualmente se puede hacer. Por ejemplo, en el caso del estudio de la basura uno podría hacer eso, ¿ya? Bueno, y la otra, la observación puede ser mecánica o humana. Humana básicamente es que toda la observación está basada en las personas,
¿cierto? Por lo tanto, en que observen o escuchen o miren, ¿cierto? Vean el comportamiento, el proceso que se está observando. Y la otra es completamente mecánica, que fuera totalmente automatizada, digamos, por ejemplo, con unas cámaras que estuvieran registrando este proceso. Normalmente es una mixtura, y van a haber algunos casos en que sea mayor participación humana con algún apoyo mecánico, y en otros casos va a ser totalmente mecánico, ¿ya? También es importante chequear que el grado de participación humana puede variar. O sea, no es lo mismo que yo, por ejemplo, imagínense que yo estuviera haciendo un estudio del comportamiento de las personas en Lollapalooza, ¿cierto? Entonces, una manera en este concierto, para ver, no sé, cuáles son las conductas de tanto de compra dentro de eso, como conductas sociales, como conductas, entre comillas, estéticas, voy a decir artísticas, ¿ya? Y estuviera interesado en eso. Entonces, una manera de hacerlo es tener una cámara, ¿cierto? Y filmar el público y filmar un poco lo que pasa ahí en distintas, y recopilar esa información que viene de las cámaras, y uno podría analizar eso, ¿ya? Eso tiene muy poca participación humana. Eventualmente uno incluso podría estar ahí, o sea, podría estar en el lugar, supongamos en una central de cámara, donde además puede observar a lo lejos, ¿cierto? A la distancia, qué es lo que está pasando en el concierto. Pero yo puedo aumentar mi grado de participación y puedo meterme dentro del público y estar todo el día dentro del público, ¿cierto? En ese grado, perdón, en esa situación el grado de participación humana es mucho mayor, porque obviamente estoy ahí, veo lo que pasa, estoy mismo escuchando lo que la gente dice directamente, siento, veo, vibro con las personas. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene eso? Que probablemente también yo voy a estar estimulado por esa situación, y a lo mejor voy a atender a ciertas cosas más y a otras menos. Obviamente voy a focalizarme más en lo que está más cerca de mí, a lo mejor voy a perder un poquito el sentido total, ¿cierto? Ahora, alguien que estuviera tratando de entender no solamente lo que pasa en Lollapalooza, sino que en eventos de este tipo, eventos artísticos de este tipo, alguien podría decir, bueno, yo voy a participar en varios de estos, no voy a hacer solamente uno, sino que voy a hacer, no sé, varios conciertos, los más importantes en Chile durante el año. O lo mismo, en el extremo, por ejemplo, imagínense que alguien estuviera estudiando el fenómeno de las barras bravas. Alguien podría decir, bueno, filmo qué es lo que pasa en las barras bravas, y en base a esas filmaciones hago un análisis y hago una interpretación. Otra alternativa es que vaya un día, en vez de ir a la barra común, ¿cierto? Voy a la tribuna donde están las barras bravas y estoy con ellos saltando, que sigo gritando o cantando con ellos. Otra alternativa es que vaya varios días a varios partidos. Y otra alternativa es que me haga prácticamente barrista, ¿cierto? Y que esté con ellos, me saque la polera, los siga con ellos, vaya desde la partida, de donde se reúnen, ¿cierto? Y de alguna manera sea uno más de ellos, y eventualmente entienda, comprenda más directamente qué es lo que funciona. Esta técnica de observación, que se llama participación observante, donde básicamente uno participa mucho, bueno, se utiliza mucho en sociología, fundamentalmente en sociología, también un poco, sí, básicamente en sociología, y eventualmente en algunos casos se han hecho estudios en marketing también. Por ejemplo, uno de los más famosos que alguna vez hubo, un estudio de los deportes de riesgo. Entonces se estudió por qué la gente de alguna manera decidía o no meterse o a practicar deportes de riesgo. Y hubo unos profesores que se involucraron en un club de paracaidismo, y de hecho algunos de ellos saltaron hasta, no sé, 300, 500 saltos, algunos otros saltaron un par de veces nomás, pero a través de esa participación en ese club de paracaidismo pudieron entender un poco más, no solamente por qué la gente o cómo la gente decidía esto, por qué la gente decidía esto, sino que también eventualmente lo pudieron extrapolar a otras decisiones de riesgo, de deporte de riesgo, ¿ya? Obviamente que eso es más extremo, es más costoso, requiere más tiempo, requiere más plata, y normalmente no se usa mucho en investigación de mercado, pero es importante considerarlo, porque obviamente que mientras más involucrado sea el participante, obviamente tengo una mayor cercanía, una mayor riqueza del conocimiento, pero también voy perdiendo un poco la objetividad al participar dentro de este mismo grupo, ¿ya? Bueno, dentro de lo que son observación mecánica y humana, recién estaba hablando, ¿cierto?, de los distintos grados de participación humana, pero mencionaba que hay muchos dispositivos que se pueden utilizar hoy en día para registrar la conducta de las personas. Registrarla directamente o indirectamente, ¿cierto? La mayoría de uno piensa en las cámaras, ¿cierto? O piensa en los teléfonos que tienen cámara y que tienen a lo mejor registro de voz y que me permiten grabar eso. Pero hay muchas otras cosas que también permiten registrar lo que pasa con las personas. Por ejemplo, el People Meter o los dispositivos
que en el fondo chequean cuál es dónde se está sintonizando, qué canal se está sintonizando en una caja de cable o en un televisor. Es uno de los mecanismos más usados. Entonces permite chequear, ¿cierto?, qué se está viendo en cada instante en un determinado hogar y en una muestra de hogares. Eso me permite observar qué es lo que pasa, ¿cierto? Hay lo que se llaman unos psicogalvanómetros, o ahora hay como unos dedales. Si se fijan ahí arriba, acá arriba, hay unos dispositivos que de alguna manera pueden chequear varias cosas. Pueden chequear, por ejemplo, la sudoración de la piel, pueden chequear además las pulsaciones que tienen, la presión arterial, y eso se registra de manera automática, ¿cierto?, en ese computadorcito, ese relojito, y esa información es capturada. Ustedes probablemente han visto, en los que les gusta más el deporte o entrenan, que si les gusta el fútbol, van a ver que muchos deportistas ahora utilizan estas como brasier, digamos, ¿cierto?, como estas camisetas que tienen un dispositivo que registra el ritmo cardíaco, tiene un GPS, cuánto corren, etcétera, y información importante del funcionamiento de las personas, y que permiten de alguna manera medir sus capacidades, medir cuándo están a extremo, cuánto fue el esfuerzo que realizaron, y que les permite de alguna manera mejorar posteriormente para los profesionales, mejorar su desempeño. Todo eso se pueden utilizar obviamente también para el caso de las personas. Imagínense, ustedes van a pensar que esto es loco, pero imagínense que ustedes quisieran estudiar cómo realmente la gente actúa en los shopping centers. Entonces uno le podría pasar un reloj GPS o una de estas camisetas a las personas, o un Fitbit, un reloj, ¿cierto?, y al inicio, y ver efectivamente cuánto caminó. Si tiene un GPS bien calibrado, podría saber exactamente las rutas que hizo, y uno no tendría que seguirlo, cuánto se detuvo en qué parte, cuándo se estimuló, o sea, por ejemplo, en qué tienda o frente a qué lugar, ¿cierto?, le subió un poco la presión o le subieron las pulsaciones, en cuál estaba más calmo, cuánto había más sudoración, etcétera. O sea, esta información yo la puedo utilizar para el retail, lo puedo utilizar para estudios incluso de alimentos, distintas cosas, si estoy más o menos estimulado. En la derecha, si ustedes se fijan, hay una cantante, ¿no?, una intérprete, en este caso de instrumentos musicales, ¿cierto? Y no se alcanza a mirar, pero se ve una pantalla, ¿cierto?, en la que está de alguna manera graficándose la actividad cerebral. No se alcanza a ver también, pero ella tiene de alguna manera puesto arriba un medidor de actividad cerebral, un mini escáner, digamos, simple, de actividad cerebral, de la onda del cerebro, y a través de eso uno puede saber, por ejemplo, si está más o menos estimulado, si está más positivamente o negativamente estimulado. Eso es una disciplina que está aumentando mucho en el último tiempo. Entre otras cosas, está vinculado al tema de la neurociencia, y está asociado a que básicamente todos estos dispositivos que antes eran básicamente para uso médico, y que eran por lo tanto bastante caros para diagnosticar problemas, que sé yo, recuperar la salud, ahora se han puesto muy baratos. Muchas de las tecnologías que eran solamente exclusivas para médicos hace algún tiempo atrás, igual que por ejemplo esto de las pulsaciones, eso, ahora prácticamente son precios muy bajos, y por lo tanto tienen acceso mucha gente. Hay otros estudios, otro de estos mecanismos digamos, de dispositivos que miden, por ejemplo, la dilatación de las pupilas o el movimiento de los ojos, lo que se llama eye tracking. Se ponen delante, por ejemplo, de una pantalla, y si uno quiere ver, por ejemplo, qué parte de una página web uno está mirando o dónde se está enfocando, una combinación de pupilómetro con una cámara de eye tracking me puede chequear dónde se producen los hotspots, ¿cierto?, las zonas calientes donde yo me concentro más, y a través de eso yo puedo, por ejemplo, optimizar páginas web, puedo optimizar sitios web o incluso avisos, incluso, por ejemplo, puedo optimizar la distribución en un local, en una pared. Imagínense una pared, ¿cierto? Yo podría decir por dónde recorro la vista, o en un mall, en la entrada de un supermercado, o la entrada de una multitienda. Yo podría utilizar el eye tracking para chequear por dónde va la vista, y por lo tanto qué tiene la atención, o cómo puedo de alguna manera afectar eso al respecto. Obviamente que esto puede ser un complemento, como decía yo, de la observación humana, o también puede ser exclusivamente basado en observación mecánica. Otra decisión que uno puede tomar a la hora de hacer el estudio de observación es si es oculta o no oculta, o sea, de alguna manera si es que las personas
están conscientes o no están conscientes. Recuerden que siempre hay aquí un tema legal y va a depender si es que uno tiene la capacidad para hacer esto o no. En algunos lugares, ¿cierto? Existe esta posibilidad porque se le avisa a la persona, se le advierte que se está filmando, que se está grabando, ¿cierto? Y eventualmente ahí se puede hacer. En otras oportunidades es necesario necesariamente decir esto. Ahora, como ustedes se imaginarán y como conversábamos en oportunidades anteriores, claro, el que las personas sepan que están siendo observadas en un comienzo puede alterar su comportamiento. Ellas pueden tratar de modificar el comportamiento para de alguna manera poner contento, decía, a los observadores o manifestarse o mostrarse de una manera que a lo mejor uno piensa que va a agradarle más a ellos. Pero en la práctica lo que se ha demostrado es que, o lo que se sabe es que después de un tiempo de mínimo, digamos, las personas ya como que se acostumbran y se olvidan de esto de la cámara o de que están siendo grabados o observados y vuelven a su comportamiento original. Entonces, uno lo que hace ahí es entender que al principio, ¿cierto? Algunos minutos desde que se les avisa esto o desde que hay una persona ahí observando, esas primeras observaciones son más bien como de prueba, entre comillas, y la observación real empieza cuando ya las personas empiezan a comportarse de alguna manera sin conocer o desconociendo que están siendo observados, ¿ya? Lo otro, que uno puede hacer una observación más estructurada o no estructurada, ¿cierto? En general, algún grado de estructura uno debería tener. ¿Estructura qué significa? Estructura significa que yo tengo un patrón o una pauta de cosas o comportamientos o cuestiones que yo voy a buscar explícitamente observar. Por ejemplo, vuelvo al caso del supermercado, yo puedo chequear cuántas veces se paró, cuántas veces echó productos o no productos al carro, cuántas veces examinó o revisó productos, cuántas veces intervino o conversó, o interactuó con otras personas, ya sea con un acompañante o con alguna persona que estaba ahí, alguien de servicio. Qué sé yo, registrar los tiempos asociados a cada una de estas actividades. O sea, eso me da una cierta estructura y sé lo que yo tengo que ir de alguna manera chequeando. ¿Me importa o no me importa chequear qué marcas fueron las que las personas tocaron, digamos, o revisaron, o miraron? A lo mejor sí, a lo mejor no, dependiendo del objetivo del estudio. Entonces yo voy a estructurar qué voy a mirar. Observación no estructurada es básicamente yo voy a ver cómo la gente compra, ¿cierto? Entonces, y ahí yo miraré y decidiré qué es lo que me llama la atención y anotaré las cosas que yo creo que son más relevantes. Pero el problema que tiene eso es que es muy subjetivo y obviamente si hay distintos observadores en el estudio, cada uno observando distinta gente va a estar alterado por cada una, digamos, por su idiosincrasia. Por eso normalmente uno tiene algún grado de estructura. Que tiene que seguir. Obviamente que también tiene que tener la instrucción el observante, la persona que observa, ¿cierto? El que anotar o registrar todas aquellas cosas que les parezcan importantes, interesantes para el objetivo de estudio, ¿ya? Bueno, obviamente que en términos del registro y de la... Bueno, esto no está ahora lo mismo, pero un poco más grande. Todo esto del registro, de la transcripción, se parece mucho a lo de la entrevista en profundidad o a los grupos focales. En este caso voy a tener más información porque voy a tener mucha información que no es lenguaje, ¿cierto? Que no va a ser como el otro una transcripción, pero en este caso voy a tener video, voy a tener fotos eventualmente, voy a tener notas, anotaciones que yo hice, que hizo el observante, así que básicamente lo hizo sin apoyo humano. Y esos registros, esas anotaciones, esos registros yo los voy a tener que analizar, los voy a tener que categorizar, los voy a tener que interpretar de una manera similar a cómo se interpretan las otras las técnicas basadas en lenguaje. Más complicado, sí, porque hay en este caso fotos, imágenes, anotaciones que tienen que ver con sensaciones de la propia persona que estaba, del investigador, digamos, ¿cierto? Entonces es más complicada y por eso normalmente requieren también un entrenamiento más sofisticado que los anteriores. Psicólogos, sociólogos tienen mayores herramientas, o gente más entrenada en eso tienen mayores herramientas para eventualmente utilizarla. Ahora, obviamente aquellos que son más registros más simples, que tienen que ver con comportamientos
es simple. Bueno, eso lo puede analizar cualquier persona, digamos, incluso si es que uno hace observación vía mecánica, ¿cierto? Bueno, todos esos datos pueden ser incluso analizados o modelados si es que uno quisiera, ¿ya? ¿Cuáles son algunas de las ventajas o fortalezas del método de la observación? Que el centro está en el actor, en el consumidor, digamos, en la tercera persona, no es investigador céntrico, a pesar de que igual en la interpretación sí influye el que observa, ¿cierto? Está orientado muchas veces al proceso, no necesariamente un acto particular, sino uno puede ver qué es lo que pasó antes y después de ese acto en particular. Considerar el contexto, sobre todo si se hace en una observación natural, ¿cierto? Va a considerar necesariamente el contexto. O sea, no es lo mismo ir a observar, qué sé yo, los comportamientos de compra un día, qué sé yo, previo a las fiestas patrias o previo a la Navidad, que en un día simple de la semana, de cualquier semana del año, ¿cierto? Se enfatiza el descubrimiento, ahí está el tema de estructurado versus no estructurado. Como tiene algún grado de estructura, pero si permite la apertura, y está focalizado en el actor, entonces yo voy a poder registrar cosas que eventualmente ni me las había imaginado previamente y que voy a aprender a través de esto, voy a descubrir un poco qué es lo que pasa con el comportamiento de las personas. Y para muchos tipos de registro de datos que son necesarios, puedo observar directamente y eso me permite evitar errores de medición, en el sentido de que las personas muchas veces cuando se les pregunta por comportamiento tienen que estimar o tienen que recordar y no siempre se acuerdan. Por ejemplo, si yo les digo cuántas veces han ido al cine en los últimos, qué sé yo, no, el cine ahora está más difícil, pero cuántas películas han visto en las últimas 2 semanas. O sea, la gente va a tener súper claro, pero hay otra gente que no va a saber si fueron 3, 2, 1, 5. Entonces va a decirte un número, pero a lo mejor está bastante equivocado. Debilidades del método de observación. Bueno, como toda observación, y en la que participan observadores, ¿cierto? Estos observadores tienen las limitaciones de la percepción selectiva, no siempre van a examinar todo, van a atender las cosas que a ellos probablemente les importe o les llame la atención más. De ahí el punto de tener una pauta, ¿cierto? De tener una estructura, porque eso evita algunos de esos sesgos. El observar qué es lo que pasa, ¿cierto? No indica o no me da respuesta al por qué. Eso es una cosa súper importante. Que la gente te compre mucho algo no significa, no me entrega tanta información del por qué. Incluso aunque registro variables relacionadas, por ejemplo el precio, supongamos, o si hay promociones o no promociones, no estoy completamente seguro si todos los casos, por ejemplo, que bajó el precio, aumentó la compra, si se produjo en todos los casos por eso. Probablemente en el agregado sí, pero a lo mejor en algunos casos es solamente porque justamente era una temporada, era la temporada de la compra de ese producto, o al revés, mucha gente lo había comprado hace mucho tiempo y se le acabó. Pueden haber otras razones por las cuales la gente compra y que no están determinadas solamente por la observación de la compra misma. Y por lo tanto para eso hay que complementarlo con otras técnicas. Uno de los problemas que a veces existe también es que el muestreo no es muy probabilístico, ¿cierto? Hay maneras de resolver eso, por ejemplo, si uno quiere... si voy a poner el ejemplo del supermercado, si es que uno quiere ver el proceso de compra una multitienda, entonces claro, uno no puede hacer es más difícil hacer una muestra, es decir, seleccionar una muestra y dígame cuándo usted va a ir al supermercado o cuándo va a ir a la multitienda y yo lo voy a seguir, es difícil hacerlo. Pero sí lo que se puede hacer es hacer muestrear días de la semana o momentos del día de la semana. Entonces voy a cubrir las distintas horas, desde apertura del mall, que son en la tarde, en la noche, fines de semana. Entonces puedo hacer un muestreo de distintas horas del día y de la semana, y a través de eso yo puedo tener una representación más amplia de los consumidores y en este caso tener una muestra un poco más adecuada, ¿no? Y el último es lo que mencionaba, el cambio del comportamiento al verse observado, pero ahí uno puede hacer algunas cosas como eventualmente esperar, como les decía, no registrar todo desde el comienzo, sino que a partir de un tiempo suficiente que la persona ya se haya acostumbrado. Algunas cosas que pueden ayudar a mejorar la observación: el entrenamiento, la pauta, ¿cierto? De tener observadores, a veces el tener 2 observadores también puede ayudar, o sea, no que cada observador haga un grupo y siga a otra gente, sino que cada persona o cada comportamiento que se quiere observar sea observado por 2 personas.
Entonces que hayan como dos jueces que ellos se tengan que poner de acuerdo, para interpretar esos comportamientos. Lo hace más caro, porque requiere más gente, pero es una de las cosas que puede hacer. Combinar métodos, ¿cierto? Observación con entrevista en profundidad también puede ayudar. Uno puede, por ejemplo, seguir eventualmente, o a través de una cámara, seguir el proceso de compra en una tienda, y después que termina y decide, qué sé yo, preguntarle a ella después, a esa persona, ¿cierto? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué decidió comprar? ¿O por qué devolvió algo? ¿Por qué no lo compró? Etcétera. Puede ayudar también, ¿ya? Muestros de juicio de cuota pueden ayudar a verse una muestra básicamente de conveniencia. Voy a hablar un poco más de eso cuando veamos, cuando veamos la cápsula de muestreo. Y lo otro, complementariamente utilizar métodos mecánicos puede ayudar para evitar subjetividad, me puede permitir registrar cosas que si yo solamente lo hago humanamente, ¿cierto? A lo mejor va a ser más restringido, y además me va a permitir el poder rever esto varias veces y el registrar más cosas a lo mejor que eran de importancia. Ya. Bueno, este era el método de la observación, muy importante y muy interesante, muy aplicable para algunas cosas. Por ejemplo, todo lo que es retail, todo lo que son servicios, es muy importante, restaurantes, hospitales, clínicas, el entender por dónde van, por dónde andan, cómo se sienten. Muchas veces puedo obtener información a través de mirar, observar, registrar lo que las personas experimentan o muestran a través de todo el proceso de compra o de consumo, digamos. Bueno, un par de técnicas más relacionadas con los métodos cualitativos. Están primero las técnicas proyectivas, siempre con la idea, recuerden, que no toda la comunicación necesariamente es vía lenguaje. En este caso, algunas de estas pueden ser eso, otras siguen usando el lenguaje. La técnica las más simples son las primeras. Esta asociación de palabras se utiliza mucho, por ejemplo, para estudios de imagen. Uno le pregunta qué piensa, cuáles son las primeras cosas que se le vienen a la mente de la marca Canon, o de la marca, Bose, o de Televisión Nacional, da lo mismo. Entonces las personas dicen cosas respecto a ello, y esas son de alguna manera sus percepciones fijadas, que ayudan a tener una idea de cuál es su imagen. Otra similar es completar la oración. Entonces usted diría que Televisión Nacional es una empresa de calidad. Ahí le estoy dando una pista, ¿cierto? Ella me puede decir alta, baja, bonita, internacional, puede decir mil cosas, ¿cierto? Pero es similar a lo anterior. Personificación de marca, en este caso va un poquito más allá, porque ya se está metiendo un poco con el tema de los significados y las imágenes. Las personas, entonces, cuando les pido que me indiquen una marca, qué tipo de persona sería, con qué personaje lo vincularía, con qué profesión. Fíjense que ahí ya estoy utilizando de alguna manera lo que tienen las personas en su mente y los símbolos que tienen en su mente, y lo voy a tratar de vincular, ¿cierto? Una empresa con estos símbolos y estos conceptos que tengan en mi mente. Después entramos ya directamente más en cosas de imágenes. Respuesta a imágenes, ¿cierto? Que reaccionen frente a una imagen. Uno de los ejemplos más típicos es lo que aparece ahí arriba, con el test Rorschach, que es para de alguna manera ver las características de personalidad de las personas y cómo funcionan, digamos. Entonces este psicólogo desarrolló una serie de manchas, y que las estudió. Entonces tiene como unos patrones de respuesta, algunos de los cuales voy a decir, que entran dentro de los que son más normales, y los otros que son menos normales, ¿cierto? Entonces un mayor porcentaje de la gente menciona por ejemplo, frente a la de la izquierda, piensa que, no sé, son dos personas, algunas conversando, otras dicen bailando, qué sé yo. Pero hay otra gente que puede ver otras cosas muy distintas, puede ver un dragón, supongamos. Entonces el porcentaje de gente que lo ve como dragón, bueno, indica que ya no está dentro de los rangos comunes de los otros, y además si hay patrones, o sea, si es que él ve ahí un dragón y tiende a ver en las distintas imágenes justamente cosas que en promedio no lo ve el resto de la gente, bueno, se empiezan a configurar esquemas de personalidad que son distintos a los más comunes. Entonces, en base a ese análisis, uno puede sacar alguna idea de las personas, por ejemplo, de qué tipo de segmentos son, o qué les interesa más, o qué sé yo. Ahora, eso es más psicológico, pero uno podría, por ejemplo, ver respuesta
a imágenes, o sea, que asociaran imágenes a marcas. Por ejemplo, yo le muestro que si distintas imágenes de perritos, o distintas imágenes de personajes, o distintas imágenes qué sé yo, de la vida en general, de ciudad o lo que fuera, y dígame, por ejemplo, le muestro, qué sé yo, imágenes de Londres, de Estados Unidos, del campo, qué sé yo, y vincúlela con distintas marcas, qué sé yo, Lucchetti, Zara, etcétera, ¿no? O sea, a través de eso yo puedo de alguna manera también representar un poco cuál es la imagen que perciben las personas y sin pasar por el tema del lenguaje, sino que yendo directamente a las imágenes. Otras cosas, puedo hacer collage de imágenes, puedo pedirle a las personas que hagan un collage, o sea, le digo, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes del reciclaje? ¿Ya? Y que le pido que me hagan, en vez de que me lo digan, le puedo pedir que me hagan un collage con fotos que saquen de internet o que saquen de alguna parte. O les puedo preguntar, ¿qué piensan ustedes, qué sé yo, de la marca Adidas? No, entonces, pero no me traigan zapatillas Adidas, traigan de alguna manera imágenes que de alguna manera reflejen la marca Adidas para usted. ¿Ya? Entonces, yo puedo, a través del análisis de las imágenes que me traen, entender si son más positivas las imágenes, si son más de acción, si son más a lo mejor estáticas, si son más tristes, si son más melancólicas, si son más energéticas, etcétera. Y eso lo puedo mezclar con narraciones. ¿Ya? Entonces, una técnica particular, bueno, obviamente para interpretar esto sí que se requiere un conocimiento más específico de las distintas técnicas, sobre todo las que están más abajo. Las primeras, asociación de palabras y completar la oración, son más sencillas, pero las otras requieren hay gente que se dedica a esto, a interpretar o que utiliza la terapia de imágenes para entender y mejorar personas en la parte psicológica. Eso también se puede utilizar para estudios de mercado. Una técnica que se basa, que de alguna manera es basada en una combinación de técnicas proyectivas y otras, también basada en imágenes muy fuerte, es lo que se llama el análisis de metáfora, que la desarrolló un académico de marketing de Harvard, y que se basa en esto mismo que acabamos de señalar, pero que integra, es una técnica un poco más integrada y que está más focalizada en estudios de mercado. O sea, su foco es para hacer estudios de mercado, no para eventualmente ver trastornos de la personalidad o para tratar de mejorar algunas cosas que le pueden estar pasando a los individuos, sino que para averiguar qué es lo que de alguna manera piensan las personas respecto a qué sé yo, fenómenos de consumo, frente a marcas, frente a personajes, frente a, qué sé yo, grupos o organizaciones, lo que fuere, ¿ya? Entonces, en general, en este caso en particular, se basa mucho en imágenes, porque dice que bueno, se sabe, uno no piensa en lenguaje, o sea, cuando uno piensa normalmente se le vienen imágenes a la mente, entonces mucho del pensamiento ocurre en imágenes, y la gracia que cuando estas imágenes están cuando uno piensa en imágenes, eso tiene poco filtro del cerebro. Cuando yo después esas imágenes las transformo en lenguaje y digo cosas, ¿cierto? Ahí el cerebro se mete más fuertemente y ahí uno puede filtrar mucho. Y uno no va a decir necesariamente las cosas que realmente piensa o las imágenes que tiene, sino que las va a acomodar un poco a cómo quiere ser visto, a cómo cree que quiere ser visto, etcétera. Entonces, la gracia de elegir las imágenes es que uno pasa ese filtro y de alguna manera uno llega un poco más a lo real que está ocurriendo en las personas, ¿ya? Y por otro lado, las metáforas en particular, o sea, la vinculación con otros conceptos, con otros sujetos, ¿cierto? Es natural, ¿cierto? Es algo que uno usa regularmente para comunicarse, sobre todo cuando el lenguaje es insuficiente, ¿ya? El lenguaje existente. Entonces, de alguna manera las metáforas permiten enriquecer entonces la comunicación. Entonces, esta técnica se basa básicamente en estas imágenes, pero la complementa con otras cosas como narraciones, collages, etcétera. En términos sencillos, déjenme ver. En términos sencillos, uno de los elementos que más se usa es este collage que ya mencionaba anteriormente. Entonces, por ejemplo, frente a la pregunta, ¿qué es lo que significa el mundo del lujo para usted? En vez de que me lo diga, yo le puedo pedir a una persona que me traiga 10, 20 imágenes, ¿cierto? Y en base a esas 10, 20 imágenes,
Yo le voy a pedir que la organice y que haga un collage. Antes esto se hacía físicamente, o sea, se ponían las fotos qué sé yo, sobre un póster o sobre una mesa, ¿cierto? Ahora es más factible hacerlo todo digitalmente, uno te puede mandar los archivos y después le piden, incluso cada uno lo puede hacer en algún programa, si necesita ayuda de algún diseñador o alguien que le ayude, lo puede hacer, es mucho más sencillo. Entonces, después que uno tiene, este es un insumo importante, los insumos básicos son estas 10 imágenes o 20 imágenes, pero después la ordenación, ¿cierto? Ya indica, el que aparezca, por ejemplo, el oro o que aparezca ese bolso rojo al medio en el centro, obviamente indica algo. En cambio, algunas cosas de paisaje aparecen como más periférico, entonces como que en este caso, supongamos, lo material está más vinculado al lujo que lo natural, ¿ya? Y algunas posesiones pueden ser más vinculadas, en este caso, de moda o hoteles, por ejemplo, hay un hotel ahí que está como en el medio. Algunas categorías de productos están más vinculados al lujo que otras, ¿ya? Entonces, estas son algunas de las cosas que uno puede hacer con esto. Ahora, esto no es lo único que uno hace, ¿cierto? Uno puede además, puede hacerlo a nivel individual, pero también puede hacerlo a nivel grupal. Es decir, yo puedo preguntar a las personas por qué llegaron a esa idea del lujo, que expliquen ese collage, por qué pusieron el bolso ahí, por qué pusieron las otras cosas, y lo que yo dije recién, que era una interpretación, sigue siendo una interpretación, pero yo le puedo preguntar a los propios consumidores por qué lo hizo, y esa información yo la voy a incorporar, ¿cierto? Después iban a salir algunos conceptos, ¿cierto? Entonces yo puedo armar un mapa conceptual para cada uno de los individuos de cuáles son las cosas o conceptos que vinculan a lo lujoso, lo material, la riqueza, lo exclusivo, qué cosas vinculan a lo lujoso, ¿cierto? Y estos mapas conceptuales que yo hago para cada uno de los individuos, yo eventualmente después lo puedo llevar a una cosa más grupal y puedo puedo hacerlo yo como investigador o eventualmente puedo hacerlo con las personas que participaron y tratar de llegar a un consenso de lo que es considerado lujoso para las personas, ¿cierto? O sea, yo a través de los dos o tres ejemplos anteriores he mostrado algunos de los pasos que uno puede utilizar para hacer este análisis de metáfora. La verdad que el análisis de metáfora original es mucho más completo, mucho más complejo, está ahí indicado, esos son los 10 pasos sugeridos originalmente por Salman. La verdad que como es un poco extenso, costoso, complicado a veces, muchas empresas de investigación en el mercado lo ofrecen, pero lo hacen de una manera más sintética, ¿cierto? Ahora, todas en general parten por la misma cosa que yo les dije anteriormente, de pedirle. Por ejemplo, si yo estoy preguntando, quiero hacer una investigación respecto de cómo se entiende el concepto de lujo, bueno, le voy a pedir que me traigan imágenes. Entonces, normalmente uno hace una primera reunión y le pide a las personas, bueno, nos vamos a juntar en un tiempo más, en una semana, en 3 días más, por favor, para esa reunión traigan, y hacen un archivo o traiganlo físicamente, 10, 15, 20 imágenes, va a depender del tamaño del estudio, ¿cierto? Pero normalmente son 15, por ahí, entre 10 y 20 imágenes que reflejen el concepto. Sí, eventualmente yo podría estar estudiando, por ejemplo, qué piensan de una marca. O imagínense que una inmobiliaria, supongamos que estuviera estudiando qué piensa la gente que sea de la constructora inmobiliaria Almagro, ¿ya? Y versus qué es lo que piensan de otras constructoras. Entonces, una de las cosas que yo les podría pedir, bueno, ustedes conocen la inmobiliaria Almagro, ¿qué imágenes ustedes se le vienen a la mente de esto? Y no me traigan edificios, solamente edificios de la constructora Almagro. Tráiganme cosas de cualquier cosa, imágenes de cualquier cosa, de cualquier concepto que ustedes vinculan a la constructora inmobiliaria Almagro, ¿ya? O a Zara, o a, qué sé yo, a Gucci, o a Soprole, Column, no sé, ¿ya? Va a depender de la marca o el concepto que se esté estudiando. Normalmente después le voy a pedir que me cuenten un poco por qué las eligieron, ¿cierto? Esas imágenes. En algunos casos le puedo pedir que me hagan como una historia. También le puedo preguntar, oye, ¿y por qué no trajeron imágenes o qué imágenes no se le olvidó? ¿O qué imágenes no están presentes, creen ustedes, después de revisarlas? Después puede haber una tarea de, como dice ahí, de sorting, de ordenar. Agrupemos estas distintas imágenes, pongámoslas en categorías y que ellas las hagan. Después se les puede pedir que elaboren conceptos o qué conceptos están vinculados a estas distintas imágenes. De modo, esto me puede servir
elaborar el mapa conceptual, ¿cierto? Después le puedo pedir que hagan un collage, ¿cierto? Le puedo pedir que además, como un ejercicio, para cada imagen determinen o identifiquen alguna imagen opuesta, o sea, como para ver lo que no es ese concepto, lo que no es esa marca. Recuerden que muchas veces para definir lo que es una marca se necesita definir lo que no es también, ¿ya? Entonces esas son las imágenes opuestas. Se puede crear un mapa mental, ¿cierto? Individualmente, como yo mencionaba, y después puedo llevar a un mapa consensual, muchas veces incorporando estos distintos mapas. Ahora, reitero, en general no estoy mencionando varias de las cosas que uno puede hacer, uno puede abreviarlo, pero la gracia principal es que a través de todo este proceso, fíjense que es muy basado en estas imágenes, muy basado en conceptos, en lo que la gente tiene en su interior, en las metáforas que tiene en su interior, y a través de eso yo voy a indirectamente en un sentido, ¿cierto? Voy a averiguar o voy a saber lo que la gente realmente piensa, siente, lo que le evoca, lo que le genera un determinado concepto, una determinada marca, un determinado comportamiento. Por lo tanto, voy a poder probablemente llegar mucho más al interior, voy a poder incorporar más información realmente respecto a lo que las personas piensan, y por eso es que las técnicas proyectivas y el análisis de metáfora es también una técnica importante de los métodos cualitativos. Bien, llego hasta aquí, nos vemos en la próxima cápsula, que les vaya bien.